Estoy acá, pero la veo a Lucía atenta, atenta, atenta. Sí, yo ¿Vamos tengo conmigo? hambre. Sí, vamos con vos. Después seguimos con ustedes acá porque esto es imperdible. Como dijo Pepe, tienen hambre y la comida está aquí. ¿Y qué mejor que una pizza y un lomito? Estoy con Pedro, maestro sanguchero, maestro pizzero, que vamos a hablar de pizza ahora. Sí, ahora vos. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas variedades de pizza hay en Pizzería San Luis? 25. ¿Qué? ¿Y esta cuál es? ¿Esta es la más elegida, la más tradicional? Jamón, morro y ancho, la clásica. La clásica. Desde hace 70 años. Mira, con anchoa. A la pizza no le puede faltar la anchoa. No sé qué opinan ustedes. No, ¿Qué opinas vos? No, la pizza no. La de la casa nuestra no. El morrón grande, la anchoa y la aceituna tiene que ser. Mira, bueno, ¿y qué tiene esta entonces? ¿La masa cuánto mide? La masa tiene 3,5 centímetros de alto. ¿Hay más finita? Hay más finita también. que- ¿Más alta? Sí, más alta ya no. Ya Claro. no, porque ya la gente no la pide. Claro, claro, este es el máximo. Pero Es el es máximo. tradicional. Vos decís, che, una pizza como la de Pizzería San Luis. Ay, Don ¿viste? Luis. Don Don Luis. Don Luis. Don Luis. Sí. ¿De ustedes la dirección exacta es? Avenida Gerpaz 338. 338. Bueno, el tamaño, ¿no? Tremendo. También ¿Falta que tenemos mucho? una media masa. Hay esa masa y hay otra media masa. Ah. Más bajita, la que quiere más bajita también. Muy bien. Y abajo de la masa, después tiene, ¿qué tiene? Tiene salsa, queso y jamón y morrón y la anchoa. Ah, muy bien. La clásica pizza entonces con morrón y anchoa. Pero tienen 22, 25 25 variedades. Pero hay una forma muy particular de hacer nuestra pizza. Ahí te va a explicar el maestro pizzero Lo qué hacemos escucho. con nuestra masa. La masa que está acá, fíjate. Bueno. Mano a la obra. Bueno, vamos a explicar cómo es el proceso de la masa, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, hacemos una masa con media hidratación de un 60%. Le ponemos mínimo de levadura porque la trabajamos con un fermento extendido en cámara y en frío. Para que el proceso no sea... Esta masa, por ejemplo, tiene 72 horas de leudado en cámara. La hice ayer antes de ayer, la hice la noche. Y bueno, ve que estos globos que se están haciendo es porque, ¿no es cierto?, el gluten empieza a trabajar de la misma forma. O sea, lo que nosotros tratamos de sacar es la fermentación que le haga la levadura para que la misma harina, con la misma proteína que tenga, ¿no es cierto?, empiece a leudar y empieza a tener la altura esa. ¿Se le hizo? Sí, nosotros mientras más fermentación tenga, mejor, ¿no es cierto?, se adhiere a la masa y menos pesada cae al estómago. Por eso hay muchas veces que cuando comen pan o comen criollo, comen, ¿no es cierto?, masa, cae mal el estómago, es porque le falta fermento, le falta maduración a la masa, le falta... Claro, esto es exactamente. Bueno, y luego, Y bueno, nosotros, por ejemplo, ¿esa es la cantidad de una masa, de una pizza? esto sí, este es un bollo de 600 gramos, ¿ves? ¿Ves? Está como si estuviera dura. ¿Está bien decir pizzaiolo? Eso Eso es italiano. Eso es italiano, Sí, ¿qué claro. quiere decir pizzero? Pizzero, claro. ¿Ves? Nosotros... Pizzaiolo. Sí. Artesanal, mira. Sí, oh, ya la puse, yo quería que le diera vueltita. Bueno, estas masas nosotros no podemos, o sea, tocarlas tanto a las masas porque lo que necesitamos que lo que ya hizo la hidratación no se lastime, porque se hace como una malla y si nosotros las manoseamos mucho se corta esa malla y hace que el fermento se corte. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de, lo menos posible, manipularla, llevarla al horno. Esta pieza, por ejemplo, yo no necesito que se levante ahora el doble, porque ya fermentó todo en la cámara. Yo lo que hago ahora, ¿no es cierto?, la pongo en el molde, le pongo la salsa, nosotros le ponemos casi un cuarto de salsa, La salsa fría. salsa fría y cruda. Y hubiera dicho que va primero al horno un rato, Claro. después la sacamos. No. Nosotros, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esta masa tiene aceite de oliva. La salsa, lo único que tiene es sal, ají, aceite de oliva y orégano. Todo al natural, todo crudo. Nosotros lo hacemos ahora, ¿no es cierto? Vamos a un horno, que también es importante eso, precalentado, ¿A cuánto? arriba de 350 grados. El máximo El sería. máximo, el máximo. ¿Por qué? Valiente. Porque la masa lo que necesita es la explosión final del fermento. Si nosotros lo ponemos, por ejemplo, mucha gente que yo le doy la receta tal cual como la hacemos nosotros, y me dice, no me sale como te sale ahora. ¿Por qué? Porque agarra, pone la temperatura del horno, creen que el marcador da caliente, ¿no es cierto? Y la meten, pero el calor que tiene es el calor que se genera del encierro. Claro. Pero cuando lo abren al horno, sale todo el calor ese, en cambio tiene que calentarse toda la estructura para que la pizza, ¿no es cierto?, el mismo golpe de calor haga el fermento todo. La receta hoy viene con secreto, así que tomen nota. Bueno, luego de esto, Y bueno, después de esto, nosotros tenemos un horno rotativo, que horneamos 50 pizzas en 10 minutos. bien. Bueno, y después pasa, ¿no es cierto?, ya la elaboración. Que le ponemos, nosotros no le ponemos de vuelta salsa.
¿Por qué? Porque la masa, ¿no es cierto?, cuando ya horneó y cuando ya fermentó, chupó todo el líquido de la salsa y por eso es sabor cuando uno lo come. Y nosotros tenemos el queso. Y tenemos otro secreto en la pizzería Don Luis también. Que nosotros le ponemos el queso arriba, la volteamos con el queso crudo, la metemos al horno, a la pizza al revés, y el queso se derrite. Cuando lo vamos a armar a la pizza, nosotros la ponemos y queda todo el jugo del queso en el molde. Ah, mira, ve. Cuando nosotros la ponemos de vuelta a la pizza en el molde, ¿qué pasa? La masa chupa todo el gusto del queso y queda- ahí queda todo el Por eso te da sabor. ganas de comer otra y otra y otra y Lo otra. pagamos. Gracias porque hoy nos han mostrado el lomito, nos han enseñado a hacer pizza y además Pedro con sus maestros de Pizzería Don Luis nos han traído los secretos. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.